Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me stronger than before. It's not a question about trust, but will you stand with us? Can you feel it? Make it real. Oh, I think it might wash away tonight. Hola, muy buenas a todos, aquí les traigo la parte 2 de mi fanfic de High School de XD y Saint Seiya titulada Issei y un caballero dorado. Espero les guste y sin más que decir comenzamos. Capítulo 2 Reunión. Bien, creo que ahora yo regresaré a la casa de Virgo, decía Shaka mientras se ponía su casco. Mientras con Issei, vaya, parece que estas tres casas seguirán solas por ahora, decía Issei mientras pasaba por la casa de Acuario, viendo aún rastros de la batalla de Camus y Yoga. Minutos después, Issei, vas a la casa de Sagitario, decía Ayoria. Si así es, contestó Issei mostrando respeto hacia Ayoria. Ah, vamos, no tienes que hacer eso ahora, eres un caballero dorado Issei de Sagitario, decía Ayoria. Sí lo sé, pero eso fue gracias a usted y a Shaka-sama, quienes me entrenaron, decía el castaño. Si después de la batalla contra Poseidón Atenas sabía que algo grande se aproximaba, además la armadura te escogió a ti, estoy seguro que hubo alguna razón. ¿No lo crees?, decía Ayoria. Sí, creo que tiene razón, bien me retiro, decía Issei. Vaya, en verdad me recuerda a mi hermano, y estoy seguro que debes estar conforme de que una gran persona como él vista la armadura de Sagitario, hermano Ayoros, decía Ayoria mientras iba con Atena. Al mismo tiempo en Japón, en Kioto. Y bien, Oni-sama aún no saben nada, decía una pelirroja preocupada. No, aún no, pero rías porque te pones así. Si por tu culpa y las demás, al igual que la mía, no sabemos en dónde está o si está bien, decía Circe, ya que después de que Rías y las demás le contarán a Sasel y Bali les contaron sobre su enfermedad, algo que molestó a Circe y a las demás por no contarles, pero sabían que ellos eran los culpables. Pero como sea, Aries aún no se sabe nada de él, sin embargo habrá una reunión ya que las demás mitologías se dieron cuenta de ello e incluso la griega, que siempre se mantenía alejada, ahora vendrán, decía Circe. Ah, que la griega, decía Aries y los demás sorprendidos. Si como saben ellas son dioses, su poder no se compara con el mío fácilmente, podrían matarme, especialmente uno y es hijo del dios Zeus, decía Circe. ¿Qué tan poderosos son?, decía Aquino. Si aunque algunos de ellos para presentarse ante los humanos, o como nosotros que somos de otras mitologías, utilizan un cuerpo humano, decía Circe. Que un humano, decía Aries. Si se dice que los dioses griegos no se llevan bien entre sí, especialmente Hades, Hades y Atena, decía Kiba. Si así es, sin embargo, Hades y Ares no vendrán por lo que dijo el mensajero de Zeus, ellos están dormidos, decía Circe. Ya veo, sin embargo yo solo quiero ver a Issei, decía la pelirroja. Lo serías, y aunque yo no soy nadie para decirlo, ya que yo lo sabía y no se han alejado de esos jóvenes, aún están con ellos, ¿verdad?, decía Circe, mirando a su hermana y su séquito. Ah, bueno, aún estoy con él, decía Aries. Ya veo, sin embargo yo no soy nadie para decirte nada, ya que es tu vida, decía Circe, desapareciendo en un círculo mágico, dejando tristes a las Gremori mientras en Grecia.
que una reunión, decía Shaka. Sí, Shaka, y quiero que tú y Issei me acompañen, decía Athena. Sí, entiendo, señora, pero sabe que en ese lugar, decía Shaka, recordando lo que pasó con el castaño hace casi un año. No, Shaka, descuida, decía Issei mientras iba entrando al templo de Athena. Señorita Athena, yo Issei de Sagitario llegado, decía el castaño. Sí, Issei, bien, me acompañarás, decía Athena. Claro que sí, mi señora, ese es mi deber, decía el castaño arrodillado. Bien, en unas horas partiremos a Japón, también llevaré a Seiya y a los demás, decía Athena. Si Athena-sama, con su permiso, decían Issei y Shaka mientras se retiraban. ¿En verdad estás bien, Issei?, preguntaba Shaka. Si descuida esa vida que tenía quedó atrás, ahora solo soy Issei de Sagitario, un caballero dorado al servicio de la diosa Athena. Es por lo que vivo ahora, para protegerla y a este mundo, decía Issei mirando el atardecer. Si así es, Issei, así es como vive un caballero, decía Shaka, mientras en otra parte del santuario, que Athena quiere vernos, decía Seiya. Si así es, contestó Marin. Bien, entonces vamos, decía Seiya mientras se dirigían a la casa de Aries. Horas después, bien, ya es hora, decía Athena mientras desaparecía junto con Shaka, Issei, Mu, Seiya y los demás. Mientras en Japón, en Kioto, bien, en una hora llegarán, decía Circe. Si Azazel, si así es, solo espero que no haya problemas. Es la primera vez que los dioses griegos bajan a la tierra, además parece que la diosa Athena también vendrá, decía Michael. Que Athena, la diosa que se dice que vive en Grecia, decía Azazel. Si así es, contestó Circe mientras varios líderes de las facciones iban llegando. Oh no, Odín llegaron, decía Circe. Sí, parece que esto es importante después de todo, decía Odín mientras iba acompañado de su valquiria. Y bien, no se ha sabido nada del mocoso, preguntaba Odín. No, aún no, desde hace un año cuando desapareció no hemos sabido nada de él, decía Circe, mientras Rosewei se lo miraba con molestia, ya que desde lo que pasó con el castaño, ella dejó de ser un demonio y pertenecer al clan Gremori, regresando a ser la valquiria que era antes. Entiendo, es una lástima, ese chico me caía muy bien, decía Odín acariciando su barba. Bien, parece que aún los dioses de Grecia no llegan, decía Yasaka, pero al instante sentiría 3 poderes gigantescos llegar a la Academia Kuo. Ah, que este poder, decía Yasaka a Azazel y los demás mientras la puerta se abría dejando ver a un joven de cabello blanco con ropa griega, al igual que a una joven de cabello rubio acompañada de un joven de cabello rojo. Perdón por la tardanza, decía el joven peli blanco. No descuides, Zeus-sama, no pasa nada, decía Circe, mientras el joven se sentaba junto con Athena. No ha llegado aún, dijo que ella tenía algo que decir, decía Zeus. Bueno, sí, contestó Azazel, pero al instante sentirían una gran aura que transmitía una gran calidez. Parece que ya llegó, decía la joven rubia. Si así parece Artemisa, decía Zeus, mientras una joven de cabello violeta entraba junto con 2 personas vistiendo una armadura. Oh, Athena, llegaste, decía Zeus. Sí, padre, pero no tenía por qué bajar al mundo humano, incluso tu Artemisa. Apolo vinieron con su verdadero cuerpo, decía Athena. Así es, hermana, sabes que a nuestro padre no le gusta mostrar su cuerpo cuando baja a la tierra, decía Artemisa. Sí, entiendo, contestó Athena mientras se sentaba. Bien, comencemos con esto. Parece que algo pasó con ese tal Sekirute, decía Zeus. Si así es como saben, él era el pilar de la alianza entre las mitologías, decía Circe. Si es verdad, contestó Odín. Oh, ya veo, parece que Hermes no me contó nada de esto, decía Zeus molesto. Pero como sea, no saben qué pasó con él. ¿Dónde está?, decía el peliblanco. No, aún no, contestó Circe. Vaya, esto sí es un problema. Ese joven tiene el poder para pelear contra nosotros los dioses. Si cae en manos equivocadas y lo controlan, estaríamos en problemas, decía Zeus mientras cierto albino escuchaba, al igual que las Gremori. ¿Vale, te pasa algo?, preguntaba Azazel. No, solo que esto me aburre, me retiró, decía el albino. Oh, así que ese es el portador del dragón blanco, interesante, decía Apolo mientras Vali salía de la aula.
Disculpen la interrupción, continuemos, decía Azazel. Sí, está bien, contestó Athena mientras afuera del edificio de la academia. Oye Issei, ¿por qué no entraste?, decía Seiya. Que bueno, después te contaré, decía Issei. O ya veo, sin embargo este lugar es agradable, decía Issei. Si tienes razón, contestó Shun, pero al instante Issei sentiría una presencia muy conocida mientras cierto albino se le quedaba viendo. ¿Qué acaso ese es?, decía Mali mientras se acercaba. Que oye Issei, ¿conoces a ese sujeto?, decía Yoga viendo al albino acercarse. Sí, lo conozco, descuiden, decía el castaño mientras se acercaba a Mali. Vaya, ha pasado un tiempo, Mali, decía el castaño, sorprendiendo al albino ya que en este tiempo que no lo vio había cambiado mucho, al igual que su mirada demostraba una gran paz. Ah, ¿qué Youdo eres tú?, preguntaba Mali al ver al castaño vistiendo una armadura dorada. Si así es, soy yo, contestó Issei mientras miraba fijamente al albino. Que vaya, en verdad cambiaste mucho, decía Mali. Si así es, contestó Issei con voz calmada. Ya veo, pero ¿qué haces aquí? Se supone que esta reunión es porque estás desaparecido, decía Mali. Sí lo sé, pero como sabrás no tengo intenciones de ver a esas personas, así que si me puedes hacer un favor, actúa como si no me hubieras visto, decía el castaño. Ah, bien, está bien, de acuerdo, decía Mali mientras Seiya y los demás solo los miraban hablar. Vaya, parece que se llevan bien, decía Seiya. Si así parece, contestó Shun. Tiempo después, con Athena y los demás. Bien, entonces cuando sepan algo más avísenme, decía Zeus. Sí, Zeus-sama, contestó Circe. Bien, y ahora Athena, ¿no hay algo que querías decir?, decía Zeus mirando a su hija. Ah, bueno, sí, padre, pero creo que por ahora lo mejor será dejarlo así, después lo sabrán, decía Athena al ver a Arías y a las demás actuar como si no pasara nada con otros jóvenes. ¿A qué se refiere?, preguntaba Circe. Sí, creo que aún no es tiempo de que lo sepan, lo mejor será que ustedes mismos se den cuenta, decía Athena. ¿Que acaso sabe algo del Sekiryu-ute que nosotros no?, decía Azazel levantándole la voz. Por favor, le recomiendo que cuide su forma de dirigirse hacia la diosa Athena, decía Shaka elevando su cosmo. Shaka, por favor, basta, decía Athena. Sí, mi señora, discúlpeme, decía Shaka. Bien, como sea, esto creo que es todo. Regresaré a Milenio, decía Zeus, levantándose mientras salía de la academia junto con Artemisa y Apolo, al igual que Athena. Bien, Shaka. Muy es hora de irnos, decía Athena. No espere, decía Roseweise. ¿Sí, qué pasa?, preguntaba Athena. Bueno, diosa Athena, usted sabe en dónde está el verdad, decía Roseweise preocupada. Bueno, parece que en verdad te preocupa, pero solo te puedo decir una cosa, él se encuentra bien, está en mi santuario en Grecia, decía Athena. ¿Qué en Grecia?, gritó cierta pelirroja. Si así es, pero eso es todo lo que les puedo decir, decía Athena mientras salía de la academia. Mientras afuera de la academia, a Athena-sama terminó, preguntaba el castaño. Sí, ya es hora de regresar, decía Athena. Sí, mi señora, bien, Mali, nos vemos, decía Issei mientras una luz dorada rodeaba a Athena, Issei, Seiya, Shaka y los demás, mientras Arías y los demás salían del edificio. Baja, pero que esta aura era, decía Arías y las demás mientras miraban a Mali sonreír mientras una luz dorada desaparecía en el cielo. Mali, ¿quiénes eran las otras personas que venían con Athena?, preguntaba Azazel y Circe. ¿Que por qué tendrá que contestarles?, decía Mali mientras desaparecía en un círculo mágico, sin decir nada, dejando con dudas a los demás, mientras engresía santuario de Athena. Bien, Athena-sama, nos retiramos, decían Shaka y los demás. Sí, gracias, contestó Athena mientras se retiraban, quedándose solo Issei. Disculpe, señorita Athena, pero les contó sobre mí, preguntaba Issei arrodillándose. No, Issei, descuida, no les dije mucho sobre ti, solo les dije que te encontrabas aquí en mi santuario, fue todo, decía Athena.
Ya veo mi señora, creo que fue lo mejor para calmar a los demás, decía el castaño. Bien, me retiro, regresaré a la casa de Sagitario con su permiso, decía Issei. Sí, y gracias Issei por acompañarme, decía Atena. No, mi señora no tiene que dar las gracias, ese es mi deber. Bueno amigos, hasta aquí dejaré la parte 2, espero les haya gustado, además que me basaré en la guerra contra Hades y Ares, espero les guste y sin más que decir, nos vemos.